En un mundo donde la imaginación aún no tenía color, donde las pantallas eran sombras y el futuro apenas comenzaba a dibujarse, nació un hombre que no aceptó ver en blanco y negro, Guillermo González Camarena. ¿Te suena? No fue solo un inventor, fue un soñador, fue obsesivo, un niño que mientras otros jugaban, él desarmaba, él desarmaba el mundo, pero lo hacía para entenderlo. Desde pequeño, entre cables, focos y pilas, empezó a construir algo mucho más grande que juguetes. Empezó a construir el futuro. A los 12 años ya dominaba el aire con sus señales. A los 15 desafió lo imposible, crear una máquina que pudiera ver como el ojo humano. Pero no se conformó ahí, porque él no quería solo ver. Él quería ver cómo era la vida, tal cual la vemos nosotros, con rojo, con verde, con azul, con alma. En un país donde los recursos eran escasos, pero el ingenio era infinito. Él decidió enfrentarse a un reto que muchos consideran o consideraban imposibles: darle color a la humanidad, y así, entre los sacrificios e ideas robadas, ofertas millonarias rechazadas y una convicción inquebrantable, un mexicano cambió la historia para siempre. Hoy, hoy les hablaré del grandioso Guillermo González Camarena. Guillermo llegó al mundo el 17 de febrero del año 1917 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron Arturo González y Sara Camarena. Apenas tenía 2 años de edad, apenas muy pequeño, cuando sus padres se trasladaban a la Ciudad de México y se instalaron en la colonia Juárez, en donde transcurrió la mayor parte de la vida del pequeño Guillermo. A la edad de 7 años se divertía fabricando todo tipo de juguetes, movidos por lo que era electricidad. Todos sus domingos se los gastaba en pila, con lo que pasaba la mayor parte de su tiempo entregado a su pasión, la cual era tan grande que se consagró por sí mismo a esos estudios, y a la edad de 12 años construyó su primer transmisor de radioaficionados. Tal vez sabes de lo que te hablo. Para el año de 1930 se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas e ingresó a trabajar en la estación de radio de la Secretaría de Educación. Después, para el año de 1932, tuvo su licencia de operador de radio en la Secretaría de Gobernación, lo cual le dio acceso al laboratorio en donde se encerraba para realizar sus pequeños o sus grandes experimentos. Además de que contaba ya con los ingresos necesarios para montar su propio laboratorio, porque pues ya trabajaba, ya ganaba su propio dinero. Ese laboratorio pues lo montó en su casa. Y en ese mismo año, cuando contaba con 15 años de edad, Guillermo construyó su primera cámara de televisión. Lo hizo con piezas de radio descompuestas. Una vez que tenía su equipo, se le ocurrió mejorarla. Y pues sí que la mejoraría mucho. Una televisión a color. Así que se dio a la tarea de desarrollar el sistema de tricromático secuencial de campos. Y lo logró. La construcción de su invento se veía como una misión imposible, pues las piezas que requería no solo eran difíciles de conseguir, sino que su precio era muy, pero muy elevado. Pero pues, él no se desanimó, pues sabía que con el mismo ingenio con el que había transformado radios inservibles en una cámara de televisión, sabía que se las podía arreglar.
para cristalizar y crear su proyecto. Además, en el proceso su situación económica mejoró un poco, gracias a que, además de concentrarse sus estudios en electrónica, también había dejado fluir su inspiración musical, así es, su inspiración musical para componer el éxito Río Colorado, canción que fue muy aceptada por el público y le generó muchas regalías suficientes para cubrir los gastos del desarrollo de su idea. Y esa canción, pues búscala y la podrás encontrar aún en YouTube, en Spotify. Pero en el año de 1939, cuando presentó su flamante aparato de televisión a color y en su misma casa ante el asombro de todos los asistentes, y para el 19 de agosto de 1940, a sus escasos 23 años de edad, se otorgó la patente de su sistema tricomático. Sistema tricomático de secuencia de campos, utilizando los colores primarios, rojo, verde y azul, para la captación y reproducción de las imágenes por parte de México y de Estados Unidos. Así que su invento estaba cerca de... A partir de entonces su vida cambió por completo, ya que su invento empezó a cobrar fama en Estados Unidos y el resto del mundo, lo cual no solo le trajo satisfacción, sino que también muchos tragos amargos, debido a que varios procesos legales pues tuvo que seguir contra personas que pretendían robar sus ideas. Sucedió también que recibió muchas ofertas de estadounidenses que querían comprar su patente y que cada vez le ofrecían más, hasta alcanzar cantidades estratosféricas. Pero Guillermo las rechazó todas, argumentando que preferiría ser pobre a que su patente se fuera al extranjero. A finales de 1940 ingresó a trabajar a la radioemisora de la XEW como operador de estudios y al año siguiente fue nombrado jefe de operadores de XEQ y XEW. Para 1942 perfeccionó su cámara y consiguió transmitir a distancia desde su laboratorio en forma experimental con las siglas XE1-GC en el canal 5. El 27 de febrero de 1945, el ingeniero González Camarena fue designado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para elaborar un estudio sobre las unidades de referencia para los distintos sistemas de comunicación. Y asimismo, pues, para mejorar el sistema de las transmisiones por radio en cadena. Así es, en cadena nacional. Y el 6 de marzo del 46 obtuvo de la misma entidad un permiso para sus laboratorios GOM-CAM para operar globos meteorológicos dentro de la Ciudad de México, con el propósito de estudiar la forma de reflejar las señales de televisión a lugares más distantes. Creo que lo logró, ¿no? Para el 7 de septiembre de 1946, cuando contaba con 29 años de edad, el ingeniero Guillermo González Camarena inauguró oficialmente su primera estación experimental de televisión, obviamente en México, con un equipo diseñado y construido por él mismo, la cual se identificaba con las siglas XEHGC, Canal 5. Un año después, en octubre de 1947, fue invitado por el presidente de la República, en aquel entonces era el licenciado Miguel Alemán Valdés. ¿Para qué? Pues para realizar un viaje a Estados Unidos y a Europa, para que junto con él y el Instituto Nacional de Bellas Artes emprendieran un estudio mundial sobre los distintos sistemas de televisión y que comenzaban a surgir y determinar así las formas de funcionamiento.
funcionamiento y operación para la implantación comercial de la televisión mexicana. Él, él ya había hecho historia. En el año de 1949 presentó la televisión a colores durante la novena Asamblea de Cirujanos como un instrumento esencial para la enseñanza de la medicina, lo cual representó un gran paso en el desarrollo de esta ciencia. Un gran paso. Y para el 25 de febrero de los años 50 fue comisionado para que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, elaborara las disposiciones legales que regularizarían el funcionamiento y operación de las radiodifusoras, televisoras, frecuencias moduladas, onda corta y onda larga y radiofacímiles de la República Mexicana. El tipo estaba en la cima. En ese mismo año fue honrado con un reconocimiento internacional por sus conocimientos en electrónica, especialmente en televisión, y a raíz de esto la Universidad Columbia del Colegio de Chicago, Illinois, le encargó la fabricación de varios equipos de televisión, todos a color, para sus laboratorios, con lo que enorgulleció en ese entonces a lo que hoy es nuestro país. ¿Con qué? Pues con la exportación de tecnología hecha en México, algo que completamente se perdió. Más tarde en esa misma universidad le otorgaron el título de catedrático honoris causa el 25 de agosto de 1950, un honoris causa real. Y el 10 de mayo de 1952 inauguró comercialmente su estación televisora XHGC Canal 5, GC por las siglas iniciales de sus apellidos, con equipo diseñado, construido por él mismo en una transmisión a control remoto. ¿De dónde? Del Festival Excelsior del Día de las Madres. GC Guillermo Camarena. En septiembre del 54, la Universidad Columbia de Los Ángeles, California, le otorgó el título de Doctor en Ciencias, el cual no se había concedido en Estados Unidos desde 1890, por lo que fue una vez más motivo de un gran orgullo para nuestro país, no como los honoris causa que ahora se otorgan a cualquiera. Y el 30 de marzo del 57, el ahora doctor González Camarena fue condecorado en su estado natal de Jalisco con la insignia Mariano Bárcena y fue proclamado hijo predilecto de Jalisco. Pero eso no era todo. Para el año siguiente, en el 58, Guillermo patentó un nuevo invento que complementaba y mejoraba su televisión a color, con lo que mejoraba considerablemente la fidelidad de la imagen, o sea, una imagen más clara, a la vez que abarataba la captación de los programas, o sea, una imagen nítida. Y el 27 de marzo de 1960 patentó el caleidoscopio, que permitía generar efectos luminosos a color para aplicarlos en una televisión. En el mes de abril de 1961 realizó una presentación de los avances de su televisión a color durante la quinta Convención Nacional de Albertis Broadcaster, en donde catalogaron a su sistema como la innovación más sobresaliente del año, no cualquier cosa, y lo llamaron Seiko Hologic Color Television. El 20 de octubre de 1962, el Dr. González Camarena presentó un nuevo invento, el sistema bicolor, simplificado para la televisión, que es el que actualmente se aplica a los televisores contemporáneos, aquellos que estaban grandes, eran dinosaurios, como les decíamos. Este invento fue tan revolucionario que el despacho del inventor se inundó de felicitaciones provenientes de todo el mundo.
de entre las que destacaba la del presidente de la República Mexicana, el licenciado Adolfo López Mateos, quien señalaba que su valiosa aportación científica a la televisión mundial era un claro ejemplo de la alta capacidad de los mexicanos. Ahí sí tenía toda la razón, porque el mexicano siempre es cabrón. En junio de 1964, el ingeniero Guillermo González Camarena consiguió un objetivo largamente perseguido, que le concedería la fábrica mexicana de televisores Majestic, por no decir Majestic, para su control y operación, con lo que podría producir en masa televisores a color hechos en México. Esta concesión se le debió a otro gran mexicano, a don Emilio Azcárraga. ¿Te suena el nombre, no? Quien le proporcionó siempre todo su apoyo moral y apoyo económico, convencido del profundo valor social y humanístico de la obra del genio mexicano. Por conveniencia, tal vez, o por humanismo. El 5 de abril del 65 fue nombrado consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual por la Secretaría de Educación Pública, con lo que tuvo a su alcance la realización de otro de sus sueños: que la televisión sirviera también para la enseñanza. Y así puso la televisión al servicio de la educación, y asimismo, en coordinación con la Secretaría, puso en marcha ambiciosos proyectos de docencia, porque también le interesaba la educación en México, de entre los que destaca la telesecundaria. ¿La recuerdas? La telesecundaria. Su carrera iba de mejor en mejor, alcanzando objetivos cada vez más elevados, pero lamentablemente las tragedias no respetan nada y llegan justo cuando menos se les espera. Y esta llegó el 18 de abril de 1965, cuando el doctor Guillermo González Camarena, que entonces contaba con 48 años de edad, regresaba a inspeccionar un transmisor en el Cerro de las Lajas, en el estado de Veracruz. Ahí sufrió un accidente automovilístico que le costó la vida. Pero fue así como el mexicano y el mundo perdió a un gran hombre, quien le dio a la humanidad uno de los más bellos regalos: la televisión a colores. Y no solo eso, sino que aún tuvo tiempo en su fructífera existencia de obsequiarle al mundo con bella música de su inspiración. En su faceta de compositor, nos regaló amor también. El 18 de abril de 1970 se instituyó el Día del Técnico de la Televisión, que a partir de entonces se celebra cada año en memoria del doctor e ingeniero Guillermo González Camarena, pionero de la televisión no solo mexicana, sino mundial. Y entonces, cuando el mundo por fin comenzaba a ver en colores, el hombre que hizo todo esto posible se fue. No hubo ninguna despedida larga. No hubo tiempo para aplausos, solo el eco de una mente que nunca dejó de crear. Guillermo González Camarena no murió en el olvido, porque cada imagen, cada pantalla, cada historia que hoy vemos lleva algo de él. Esta pantalla que estás viendo aquí es parte de él. Pero lo más impresionante no es lo que logró, es lo que representó. Porque en algún momento fue solo un niño curioso con las manos llenas de cables y la cabeza llena de ideas puras. Igual que muchos que hoy existen, y eso deja una pregunta tal vez un poco incómoda, pero poderosa. ¿Cuántos manes han existido a lo largo de la historia?
hombres y mujeres con ideas capaces de cambiarlo todo, pero que nunca tuvieron la oportunidad o tal vez el valor de intentarlo. Y más importante aún, ¿cuántos están allá afuera, ahora mismo, esperando el momento exacto para romper lo establecido por el sistema y asimismo cambiar el rumbo de su tiempo? Porque la historia nos enseñó algo: no se necesita permiso, no se necesita riqueza, no se necesita un país perfecto. Solamente se necesita una mente decidida, dedicada, sobre todo con el valor de no rendirse. Hoy tú estás viendo esto en una pantalla a color, pero hubo un tiempo en el que eso era completamente imposible, hasta que alguien decidió que no lo era. Así que la próxima vez que mires una pantalla, recuerda esto: no estás viendo una simple tecnología, estás viendo el legado de alguien que se negó a ver el mundo en blanco y negro, el legado de Guillermo González Camarena. Yo soy Oscar y esto fue Después del Turno. Si este video te hizo pensar, entonces ha valido la pena. Déjame tu like, déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas tú. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del turno.